Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buen día. Hoy día tengo un invitado que yo sé que es verdaderamente de lujo, una persona que está trabajando en lo que le llaman en la primera línea, pero también está en la toma de decisiones con respecto del coronavirus. Les presento al doctor Enrique París. ¿París o París? París. París. Les presento al doctor París. Él es de la Universidad Mayor, es cirujano preparado en la Pontificia Universidad Católica de Chile e integrante de la Mesa Social COVID-19. Muchas gracias, doctor, por recibir nuestro llamado. Un gusto, Miriam, para el canal ISB, se llama así, Sí, y un gusto compartir con usted y con la gente que nos va a ver o que está escuchando la presentación. Así que estoy llano a participar y a responder a sus preguntas. mire, ¿qué le parece? Últimamente hemos visto en la televisión muchos relatos terriblemente tristes, por cierto, de personas que han dejado a sus parientes en algún centro asistencial, sobre todo en los hospitales. Y aparece ahí mucha gente diciendo a mi papá o a mi mamá, me lo dejaron ahí y abandonado a su suerte. ¿Es tan así, doctor, en estos tiempos en los que hay como especies de filtros, ¿no? Para poder ir entrando a los distintos hospitales, para obtener una atención? ¿Es tan verdad que la gente queda ahí como a su suerte? No podría ser así, porque la verdad es que el personal sanitario en Chile se ha portado de manera maravillosa. Yo quiero explicarle a la gente que este virus, como es muy contagioso, terriblemente contagioso, cuando el paciente entra y se le diagnostica o se sospecha fuertemente que está padeciendo del COVID-19, tiene que ser aislado de inmediato. ¿Por qué motivo? Porque si no se aísla, va a seguir contagiando. Entonces, entra a una sala especial o a un sitio especial o entra a una unidad de cuidados intensivos, si es que está grave, y se aísla totalmente. Y de hecho, las personas que pueden entrar, los médicos, las enfermeras, los TENS, tienen que entrar totalmente protegidas, incluso se cubren hasta los zapatos, delantal, mascarilla, un escudo facial, gorro en la cabeza, guantes. Entonces, por eso los parientes, los familiares, pueden perder el contacto, desgraciadamente, con el paciente, pero ese contacto hay que retomarlo. ¿Cómo? ¿Qué es lo que estamos planificando? Y le pedimos ayuda a todos los que puedan hacerlo. Comenzar a regalar o a donar o a prestar, si quiere, tablets. Ese tablet se le entrega al paciente y el paciente entonces, mediante el tablet, se comunica con la familia que está afuera. ¿Por qué? Porque no la van a dejar entrar. No porque la quieran aislar o dejar al paciente totalmente, como dicen ellos, sin ninguna observación. Todo lo contrario, es para evitar justamente la infección. Entonces yo llamo a la gente que pueda donar tablets o que pueda prestarlos por último a las compañías telefónicas que cedan chips por un tiempo determinado, solo para la conexión visual, o sea, para la videollamada, y de esa manera vamos a permitir que no se pierda el contacto. Es muy desesperante para una familia perder el contacto, obviamente, con su familiar, porque le dicen está aislado, está bien cuidado, pero si uno no lo ve, y hay que entender eso, es parte de la sensibilidad del ser humano y del cariño que siente además por su familiar, si uno no lo ve, claro, comienzan las dudas. Así que eso hay que solucionarlo y se puede solucionar rápidamente. En España se hizo así y fue un éxito mediante el video llamada, que también puede ser con un celular, pero generalmente la gente mayor, que es la que está hospitalizada, le cuesta mucho más manejar el celular. Por eso Sí. nosotros proponemos entregar una tablet para que la persona pueda mantener el contacto con su familia. Eso es una muy, muy buena idea, además, doctor. Y respecto de lo mismo, usted dijo al pasar ahí, la gente que está más grave. Esa gente que está más grave y que hoy día también entramos en un cierto pánico porque alguien dijo por ahí que estaba ya en el tema de la última cama. 2 personas para una cama crítica. ¿Quiere decir que el otro no? No es así. La mesa Ya. social COVID-19, justamente, en una de las primeras sesiones,
se encargaron varios trabajos, pero uno de los trabajos más importantes se hizo justamente desde el punto de vista de la ética médica, para ayudar a tomar esa decisión. Esa decisión es una decisión terriblemente difícil, terriblemente dolorosa y emocionalmente con una carga enorme, no solamente para la familia, sino que también para el personal sanitario. Afortunadamente, eso hasta el momento no ha ocurrido y esperamos que no ocurra, porque justamente la última cama se refiere prácticamente al último ventilador. Hoy día el ministro decía que todavía quedan más de 340 ventiladores mecánicos libres, digamos, que se puedan ocupar, y se están transformando camas. Había una gran transformación de camas en muchos hospitales públicos, en clínicas privadas, incluso en los hospitales de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, hay que seguir en esa línea, que no es la línea principal es evitar el contagio, evitar la diseminación del virus, cumplir la cuarentena, cumplir el toque de queda, no hacer fiestas. Pero, por el momento, tenemos que darle a la población la tranquilidad, entre comillas, porque es muy difícil estar tranquilo cuando uno de nuestros pacientes está conectado a ventilación mecánica, pero darle la tranquilidad que todavía contamos con camas suficientes. Dios quiera que esto no aumente. Yo vi hoy día Miriam, que la curva bajó un poco. Una golondrina no hace verano, pero las cifras que nosotros vemos diarias, o sea, no diarias, pero comuna por comuna, semana por semana, notan o están demostrando una pequeña disminución de los casos. Así que yo tengo la esperanza de que aquí al lunes o martes veamos una reducción de los casos y eso va a bajar la presión un poco sobre el sistema de salud. Usted hizo recién una pasadita así breve con respecto de los ventiladores, los que además han seguido llegando. Eh, Siempre se habló, y también partió por ahí una especie de psicosis colectiva de que no había suficientes ventiladores. Ahora hay, por lo menos hay una cierta reserva. Pero también hay otros doctores que han hablado de algunas terapias alternativas. Otras cosas, como por ejemplo me llamó la atención un aparatito que se llama oxigenoterapia de alto flujo, que estarían poniendo, por ejemplo, en la Exposta Central, y tengo entendido que se han comprado además. Cuéntenos brevemente de qué se trata esta otra terapia. Esa es una muy buena alternativa, Miriam. En Estados Unidos, en Nueva York, se comenzó a implementar esta alternativa que consiste en colocarle una máscara al paciente, una máscara de alto flujo de oxígeno, como usted dice. De hecho, tiene una especie de adaptación a la boca y a la vía respiratoria del paciente para que el oxígeno llegue más directamente, con alto flujo y en una posición que se llama prono, o sea, cuando el paciente está de guatita, en una cama especial, incluso que se diseñó así en otros países, pero aquí se puede adaptar, y usted le pone esta máscara de alto flujo, mejora la oxigenación. Al mejorar la oxigenación, el paciente se siente mejor, baja la frecuencia cardíaca, le baja la presión arterial, se siente más tranquilo y, lo más importante, se evita la intubación. Se han comprado 400 elementos de este tipo y obviamente van a seguir llegando, son mucho más baratos que los respiradores mecánicos. Y en Chile no es una novedad, lo que pasa es que para los adultos es una novedad, pero en pediatría este método se usa hace varios años. Los niños ya, los pediatras intensivistas ya lo estaban usando hace mucho tiempo atrás, porque de esa manera evitaban justamente intubar a un niño. Intubar a un niño es un proceso traumático, es meterle un tubo de plástico Claro, o por la nariz o por la boquita y que llega hasta el pulmón prácticamente. Esta sí. mascarilla evita eso en un porcentaje importante de pacientes, colocando al paciente también en posición prona, que se llama. De hecho, entre ayer y hoy día, en estos días, la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva está haciendo varios cursos para que los médicos aprendan, los médicos de adultos aprendan a usar este aparato y evitemos a veces, si es posible, la intubación y la conexión a un ventilador mecánico que se llama ventilación invasiva. Esta no es ventilación Ya, invasiva. correcto.
Otro procedimiento que también está un poco como en tratamiento y está como en entredicho es el plasma, el tratamiento con plasma. Tengo entendido que ha tenido muy buenos resultados acá. Tampoco hay que cantar victoria, pero cuéntenos también brevemente de qué se trata. Bueno, el plasma fresco de pacientes recuperados del COVID-19 debe tener anticuerpos y en eso se basa la terapia con el plasma. Es una terapia que no está aprobada por el Ministerio de Salud todavía, que no está aprobada por el ISP. Es una terapia, por así decirlo, que está en investigación, y cuando uno tiene una terapia nueva en investigación, tiene que, digamos, balancear los pros y los contras. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo que podría ocurrir? ¿En qué consiste? El paciente que ha sido recuperado del coronavirus puede donar plasma, que significa conectarle de su vena a una máquina y colocarle, devolverle una parte por la otra vena. Esa máquina es tan maravillosa, diría yo, que separa las plaquetas, los glóbulos rojos y el plasma. El plasma se saca en una bolsita chica de 200 centímetros cúbicos y ese plasma se podría utilizar para salvar, ayudar a salvar o tratar a un paciente grave. Se ha hecho en otros países, los resultados, como yo decía, están en estudio, pero yo creo que es una terapia que abre una ventana de esperanza. ¿Por qué? Porque en Chile ya se utilizó esta terapia. ¿En qué enfermedad? En el ANTA. El virus ANTA hace lo mismo, hace crear anticuerpos al paciente y el paciente que se mejora le sacan plasma y se ha colocado a pacientes enfermos. Esto lo hizo el doctor Pablo Vial en la clínica alemana y también se hizo en la región de la Araucanía, en Aysén, cuando había mucho antivirus allá. Y en esos casos dio resultado. Entonces, los que están promoviendo esta terapia dicen, ¿por qué si en el ANTA dio resultado, no va a dar resultado en el coronavirus? Pero tiene que ser aprobado. Aquí en Chile somos bien estrictos en ese sentido y tiene que ser aprobado el tratamiento, pero yo coincido con usted. Yo creo que sí tiene una luz, abre una luz de esperanza. Hay que demostrarlo, claramente, pero tengo fe, por así decirlo. La ciencia está un poco lejana de la fe, pero tengo fe en que esto pueda resultar. Perfecto. Y por último, hoy día me llegó un aviso de otro procedimiento que también estaría en estudio y que es usar un antiparasitario, que también Mm. habría dado algunas luces de que podría funcionar. La gracia es que este antiparasitario es un remedio que ya está en uso y que por lo tanto está aprobado. Claro. Se trata de ¿Sospecha la algo? invermectina, me imagino. No lo sé, Invermectina. no Ah, no, se eso dio no lo sabe. nombres. Sí, se trata de la invermectina. Es un antiparasitario que ha dado resultados positivos, pero in vitro se llama. O sea, no ha sido probado en los seres humanos. Ya, In vitro significa que ha sido probado en laboratorio, claro. probablemente enfrentando el antiparasitario a la multiplicación del virus, pero por así decirlo, en una plaquita de vidrio. No es así con los virus, eso es con las Perfecto, bacterias. Pero es un perfecto. estudio in vitro, O no sea, es in muy vivo. preliminar, es muy Muy preliminar. preliminar, muy Ya, preliminar. Y yo quiero advertir también con respecto a que seguramente la gente ha escuchado mucho hablar de la hidroxicloroquina, sí. que es un medicamento para la malaria, Ujú. pero que está totalmente desechado en este minuto y la Organización Mundial de la Salud ha dicho que no hay que usarlo. ¿Por qué? Porque produce arritmias cardíacas severas. Y los pacientes graves con coronavirus tienen falla cardíaca. Entonces, si a esa falla cardíaca producida por la inflamación, producida por el virus, usted le agrega un medicamento que puede desencadenar una arritmia, es muy grave. Por lo tanto, ahí quiero ser bien claro. Al principio también se pensó que podría ser una posibilidad, pero la Organización Mundial de la Salud ayer o antes de ayer dijo que por favor no se sigue usando. En Francia, que fue donde partieron los estudios, ayer justamente recibí un estudio que dice que en Francia también se ha prohibido. Por lo tanto, la hidroxicloroquina hay que mirarla con mucha precaución. Y la ivermectina, que es este otro medicamento que usted nombra, que es un antiparasitario,
está en la etapa de estudios in vitro todavía. Le falta mucho para desarrollar o demostrar su efectividad. Perfecto. Doctor París, lo voy a llevar a otra parte. Algo que también usted dejó entrever hace poquito rato. Habló de el personal, cómo lo están capacitando, porque se ha ampliado mucho la capacidad hospitalaria, pero los médicos y los TENS y las enfermeras, la capacidad no se crece así como no se compra, ¿no? Entonces tengo entendido que están capacitando personal que no era necesariamente de estas especialidades, ¿no? Como por ejemplo, no sé, odontólogos o gente que no ha terminado todavía la universidad, o personas, por ejemplo, un psiquiatra, ¿no? Que nunca ha estado metido ahí con ese paciente. ¿Es verdad? ¿Se está capacitando gente? Tengo entendido que hay varios que se han presentado como Voluntarios. sí. Sí. Bueno, así como se han transformado las camas y se han transformado los pabellones de cirugía en salas de intensivo o las unidades de emergencia en salas de intensivo, también el personal se ha ido transformando. No tanto en el sentido de que un psiquiatra va a manejar un ventilador mecánico, pero a lo mejor el psiquiatra que no está atendiendo pacientes en el consultorio puede pasar visita en medicina, porque él tuvo una formación de médico general primero. Hay que entender que en Chile la especialización es bien compleja. Primero uno termina la medicina, después son 7 años, después hace una especialidad, que puede ser medicina interna, y después hace la segunda especialidad, que es, por ejemplo, gerontología, o sea, es enormemente largo. Los psiquiatras estudian medicina primero, y después de 7 años estudian psiquiatría. Entonces, obviamente que pueden aplicar todos los conocimientos de medicina, como yo decía, para ayudar a pasar visita, para ayudar en la urgencia. Ahora, en el tema de los ventiladores mecánicos, en Chile afortunadamente hay mucho personal que lo sabe usar, que no son necesariamente médicos. Las matronas de neonatología saben mucho de ventilación mecánica. Las enfermeras de neonatología que trabajan en neonatología también saben. Los kinesiólogos son un arma muy poderosa. Los kinesiólogos saben mucho, mucho de ventilación mecánica, de toda la parte respiratoria. Entonces, ellos también pueden contribuir. Y los anestesiólogos también. ¿Por qué? Porque el anestesista, cuando está dando anestesia general, usa una máquina para mantener vivo al paciente, lo tiene ventilado, igual, es diferente, pero también pueden contribuir. Por lo tanto, hay mucha gente que se ha transformado, como dice usted, o ha cambiado. Los cardiólogos, los broncopulmonares, también son capaces de manejar una máquina de ventilación mecánica. Pero yo sobre todo destaco la labor de los kinesiólogos que son muy expertos en ese tema. Sí. Doctor, cuénteme, falso positivo, falso negativo, asintomático, ¿cuál es peor? El peor de todos es el falso negativo, porque el falso negativo se va con la idea, con la esperanza o con la equivocada diagnóstico de que no tiene nada. Falso negativo significa que le salió negativo el examen, pero es falso, por lo tanto, él está enfermo. Y ese falso negativo, como piensa que no está enfermo, no se cuida, aunque debería cuidarse igual, y entonces disemina el virus. Así que el más grave de todos es el falso negativo. El segundo, más preocupante, es el asintomático, porque dice, yo no siento nada, ¿por qué voy a estar enfermo? ¿Por qué me voy a cuidar? ¿Por qué voy a apartarme de mi familia? Grave error. El asintomático puede contagiar también a su hijito, a su hijita, a su familia. Por lo tanto, el falso negativo, muy grave. El asintomático, si él piensa que no va a contagiar, no es verdad, va a contagiar. Y además, Miriam, apareció ahora un grupo nuevo que son los hipercontagiantes. Se sabía que un paciente puede contagiar a 2,8 otros pacientes. Estos pacientes que son hipercontagiantes, se ha descubierto que pueden contagiar hasta 70 personas, 100 personas. ¿Por qué? Porque tienen una gran carga viral. O sea, ellos dentro de su organismo tienen miles de millones de virus y por lo tanto tienen una carga viral muy alta y están, como así decirlo, expulsando el virus como una fuente de agua, la están expulsando hacia el exterior
y son capaces de contagiar a mucha gente. Y en ese grupo están los sintomáticos, o sea, con PCR positivo, Ujú. están los asintomáticos con PCR positivo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de pacientes. Por eso todos los que tengan PCR positivo tienen que usar todas las precauciones y entrar en cuarentena sí o sí, porque si no van a seguir diseminando el virus. Eso significa, logro entender, que no todos nos vamos a contagiar de la misma manera o con la misma cantidad. No, lo que pasa es que todos nos contagiamos de la misma manera, por las gotitas de fliege, por las Sí, gotitas de la tos, del estornudo o de la secreción nasal cuando quedan en la superficie. sí. Pero hay algunos pacientes que cuando el virus les entra al organismo, son capaces de defenderse muy bien y van matando al virus. Lo matan, lo van bajando, por así decirlo, en cantidad. Pero hay otros pacientes que por alguna razón genética, por alguna razón que no tienen las defensas buenas, por alguna razón de que están tomando algún medicamento que les baja las defensas, el virus crece, 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 se multiplica. Eso, desgraciadamente, no se puede medir con la PCR, con la reacción de polimerasa en cadena, porque ese test es un test cualitativo. Le dice a usted sí o no, positivo o negativo. La carga viral hay que medirla en sangre y se puede hacer, también se puede hacer en deposiciones, también se puede hacer en mucosidad, pero es otro examen diferente, que no se hace habitualmente. Entonces los pacientes con alta carga viral, obviamente que son mucho más contagiosos que los que tienen carga viral, por así decirlo, habitual o frecuentemente habitual, en fin. Pero hay un porcentaje que son hipercontagiosos y obviamente, como no los podemos identificar, ¿cuál es el mensaje? Que todo paciente que esté diagnosticado con coronavirus tiene que guardar cuarentena porque si no puede contagiar a mucha gente más. Oiga, doctor, usted ahí al pasar dijo PCR, porque de repente nosotros en algunos momentos siempre PCR dependemos de que nos lo manden de afuera. ¿No hay ninguna posibilidad de que esos reactivos se fabriquen acá en Chile? Sí, existe la posibilidad de que esos reactivos se fabriquen acá en Chile. Hay varias universidades que de hecho lo hacen y lo están haciendo porque hay que recordar que al principio teníamos uno o dos laboratorios que hacían la reacción de polimerasa en cadena, la PCR. Ahora hay más de 70. Se han agregado muchos laboratorios. Ujú, Las ujú. universidades tienen la posibilidad de fabricarlo, pero también existe una patente, señora Sí, Miriam, sí. para esos insumos. Mm. El ministro ha sido enfático en solicitar que sí es necesario y se puede hacer en situación de pandemia, conversando, preferiría yo también con el laboratorio correspondiente, se puede Ujú. solicitar la caducidad de la patente para que ese insumo se pueda producir acá. Los laboratorios cuando inscriben un medicamento o un procedimiento o una sustancia, adquieren una patente que dura una cierta cantidad de años y eso obliga al resto de los productores a no poder ocupar ese método. Claro. Pero en estas condiciones se podría, digamos, lograr una salvaguarda para que podamos tener la fabricación nacional. Ahora, afortunadamente, en este momento hay insumos suficientes, como que volvió a llegar la cantidad de insumos y se están haciendo, hoy día se hicieron más de 15.000 exámenes, se están haciendo hasta 17.000 exámenes diarios. Chile es el país de Latinoamérica que hace más exámenes por millón de habitantes. Chile hace 24.000 exámenes o ha hecho 24.700 exámenes por millón de habitantes. Eso es un Sí, récord. Argentina, por sí, ejemplo, ha hecho 2.700, o sea, 10 veces menos. Y es por sí. eso también que logramos detectar tantos pacientes, porque la gente dice, ¿por qué hay tantos enfermos acá en Chile? ¿Será porque el gobierno o el Ministerio de Salud lo está haciendo mal? ¿Será porque la gente no cumple las medidas? En parte sí, pero también es porque estamos haciendo mucho examen. Pero la finalidad del examen es de identificar a la persona que está contagiada. Pero si esa persona no cumple la cuarentena, no sacamos nada con hacerle el examen. Si esa persona Exacto. tiene que cumplir la cuarentena.
Bueno, y dentro de eso mismo, no quiero entrar en la polémica, pero el doctor Mañalich dijo hace muy poco que había tenido el problema de sus proyecciones un poco derrumbadas. Y también surgió por ahí una leve noticia donde dice que el error estuvo a lo mejor en la trazabilidad. ¿Usted nos puede contar algo de eso? ¿Es verdad eso? ¿Qué ha pasado? Porque en realidad sí, somos los que más tomamos exámenes y hay una muy baja mortalidad, afortunadamente. Pero de repente como que surgen muchas voces. Yo no sé si es una cosa de a lo mejor que se politizó el tema o no sé, usted acláremelo. No es fácil, Miriam, la pregunta. Quiero rescatar lo último que usted dijo. Si Chile tiene la letalidad más baja de Latinoamérica y la Sí, penúltima más baja de la OECD. Ahí también al ministro lo atacaron por eso, pero es verdad. Dentro de la OECD, los países de la OECD, Chile tiene la penúltima más baja y dentro de Latinoamérica la última más baja. Nosotros sí. tenemos una letalidad del 1% hasta el momento. Dios quiera que se mantenga. O sea, de Ujú. cada 100 pacientes enfermos, solo fallece uno. Eso es eso es un reconocimiento al sistema público de salud, al Sí, sistema de claro, salud en general, público y por privado. supuesto, por supuesto. Esa polémica que el ministro trató de revertirla ayer Ujú, se basó en que las proyecciones que se hacían, que se hicieron, las cifras que se dieron, las curvas que se dieron, eran muy volátiles, muy variables. O sea, uno podía ver curvas que decía, mire, el 10 de abril van a haber 10.000 muertos. Y otra curva decía, no, el 10 de abril van a haber solo 40 muertos. Entonces, en realidad, la dispersión de los datos, la diferencia que había entre los expertos, fue lo que condujo al ministro Mañalich a decir eso, que, digamos, no era, perdió la confianza en ese tipo de estudios porque eran demasiado volátiles, demasiado variables. Ahora, Jimena Aguilera, que es la experta mundial que tenemos en Chile, en pandemia chilena, que ujú. redactó el manual para todo el mundo de la pandemia, dijo que en realidad esas cifras, esas curvas y esas publicaciones son orientaciones solamente, pero uno tiene que analizar la realidad. Y en este caso, siendo un virus nuevo, desconociendo la epidemiología, hay que ir adaptándose día a día o semana a semana, en vez de estar haciendo proyecciones catastróficas. Usted sabe que un médico dijo que iban a haber 7 millones de Sí, contagiados. sí. Otro dijo que en abril ya iban a haber 100.000 contagiados. Mm. Estamos llegando a junio y tenemos prácticamente 90.000 contagiados. O sea, la gente también se asustó, pero parece que no se asustó tanto porque siguió saliendo. Bueno, No quiero interpretar las palabras del ministro, pero pienso que él dijo eso en el sentido de que desconfiaba ahora o se perdió la confianza, por eso dijo, se me ujú, cayó el castillo de naipes, en esas sí. proyecciones porque eran demasiado exageradas en algún caso, demasiado prudentes en otras. Usted sabe que una de estas estudios cambió en una semana los valores, dijo que iba a haber 6 muertos, por ejemplo, el 1 de agosto, estoy inventando, y a la semana siguiente decía que iban a haber 30.000 muertos el 1 de agosto. Entonces, Ya. obviamente que ha sido muy difícil hacer esos estudios y las proyecciones, como dijo Jimena Aguilera, es mejor irlas viendo semana a semana, Y ser un poco día más a día. prudente, claro. Exactamente. Oiga, doctor París, por último, para ya dejarlo libre, para que se vaya a almorzar, cuénteme, yo estoy preocupada por su almuerzo, ¿eh? Y Tengo que aquí, ir tengo que ir a buscar el almuerzo, porque ya. yo vivo en un edificio ¿Mm? donde vive uno de mis hijos también, Ya. que está trabajando. Pero voy a ir a buscar el almuerzo al departamento de él, porque aquí no tengo almuerzo. Ah, ahí se lo hacen, ya. No, a él le gusta cocinar, sí, sí. Buena. Él es abogado y ¿Ya? tiene su pareja y les gusta mucho cocinar, así que me dejan hecho el almuerzo. Imagínense lo buena Pero, persona que son. Mm, pero buenísimo. Oiga, sí. respecto de lo último que usted dijo, y lo hemos hablado durante todo este rato, para ir cerrando, ¿qué hemos hecho mal, doctor?
¿Por qué la gente es tan porfiada? ¿Por qué el chileno le dice no lo haga y lo hace? ¿Por qué seguimos saliendo? ¿Por qué seguimos teniendo reuniones? ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Es una cosa atávica? ¿Es una cuestión cultural? ¿Es una cuestión política? Y aquí yo quiero ver también el tema de cuál ha sido lo que nosotros como medios de comunicación también hemos contribuido. A lo mejor lo hemos hecho pésimo. ¿Por qué no le hacemos caso a la autoridad sanitaria? Hay dos factores, Miriam, bien importantes. Primero, en un país donde hay mucha pobreza, donde hay gente que tiene que ganarse el pan día a día, donde hay mamás que hacen, no sé, 100 sándwiches y tienen que ir a venderlos a una constructora para poder pasar después a comprar el almuerzo para sus niños o la leche, es muy difícil cumplir la cuarentena. Por eso, a lo mejor usted me escuchó, yo estuve en contra de la cuarentena total, así de tontas a locas de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque si uno no le da ayuda económica, no le da la canasta de alimentos, no le ayuda con el ingreso familiar mínimo, esa persona no es que no quiera, no puede cumplir la cuarentena, no la puede cumplir, porque necesita salir a trabajar. El taxista que tiene que pagar su cuota tiene que salir, va a tener que salir. La señora que tiene que ir, no sé, a planchar a algún lugar, porque si no, no tiene la platita para llegar en la noche a su casa, va a tener que salir. Entonces, por un lado tenemos la situación socioeconómica. Yo hablé mucho de los determinantes sociales en salud. La salud no solamente son los hospitales, las inyecciones, las vacunas, los determinantes sociales son muy importantes. ¿Cuáles son esos? La calidad de la vivienda, y lo estamos viendo, en zonas donde la gente vive hacinada, en CITES o en esas casas enormes que se dividen y hay montones de familias. La calidad de la vivienda, la calidad de la educación, la calidad de la nutrición, el estado nutritivo de la persona, el que tenga o no tenga una enfermedad previa, que tenga o no tenga trabajo, y el medio ambiente influyen en la salud. Entonces, yo entiendo que un porcentaje de la población, a pesar de que se le exija la cuarentena, no lo puede cumplir si el Estado de Chile, no hablo del gobierno de turno, esto es un problema de Estado, Ujú. no le da ayuda económica o en alimentos a esa familia para que pueda quedarse en su casa encerrada. Ese es un porcentaje. El otro porcentaje, que es el porcentaje que, por así decirlo, que es inentendible, como dices tú, como dice usted, perdón, parte de Por favor. de la idiosincrasia, parte de la rebeldía, diría yo, es que no les importa nada. Digo, no, yo no me voy a quedar en la casa, me pase lo que me pase, porque no me va a pasar nada, creen ellos. En Chile, a diferencia de otros países, más del 50% de los pacientes que están infectados están entre la edad de 29 y 49 años de edad. Es el grupo de edad que tiene más pacientes infectados, y eso es inédito. ¿Por qué? Porque esa gente justamente ha hecho lo que hizo usted. No cumple, sale de noche, sale de fiesta, no cumple el toque de queda, no cumple la cuarentena, no usa la mascarilla, no saben que pueden llevar el virus a su mamá, a su papá, a su abuelita, o a algún niño a lo mejor que tiene diabetes, que tiene cáncer, y lo van a matar. O sea, ellos son cómplices de asesinato por no cumplir las medidas sanitarias. Eso, así hay que decirlo de fuerte, porque si no, la gente no lo entiende. Exactamente, yo aplaudo eso porque en realidad yo siempre pensé que eran monos con metralleta los que salen, que no se sabe si están infectados o no, no equivale a lo mismo, ¿no? Exactamente, Equivale a salir exactamente. con una pistola y tirar para cualquier lado. Ahora, Sí, yo voy a decir otra cosa más política, ¿eh? Y sí, que no sé si les va a gustar a todos los que nos escuchan. Pero hay gente, Miriam, que no ha salido del modo protesta. Entonces están pensando en que si el gobierno no cayó con la protesta, que caiga con el coronavirus. Entonces, obviamente que tienen cualquier pretexto para protestar. Y eso, obviamente, esas personas tampoco cumplen, obviamente, ninguna medida de contención ni sanitaria. O sea, aquí lo que tenemos que hacer es unirnos. Dejemos las diferencias legítimas por un tiempo, pero unirnos detrás del Estado. Aún hay un gobierno que le tocó manejar el Estado en este minuto en forma circunstancial por una elección, después puede que cambie. Pero en este momento tenemos que unirnos detrás de la patria, detrás
de todos los ciudadanos de Chile para trabajar en conjunto y evitar más muertes, más enfermedad, más sufrimiento, más pobreza, y estar todos juntos, unidos en contra de quién? Del coronavirus. Si ese es el enemigo. Perfecto. Una pequeña cosita que se me había olvidado, preguntarle, ¿las residencias sanitarias tienen costo para el paciente? No deberían tener costo para el paciente. No Ya, deben tener costo para el paciente. ya. Me han hecho esa pregunta, no alcancé a ver el tema de los que tienen ISAPRE, pero la residencia sanitaria tiene como finalidad atender o recibir a aquel paciente que no puede quedarse en su casa porque la casa es muy pequeña o Ujú. porque no tiene dónde ubicarse dentro de la casa, tienen a veces dos dormitorios o incluso un dormitorio, y entonces tiene que irse a la residencia sanitaria por una razón de compromiso social, para Ujú. evitar infectar a su esposa, a su esposo, si es una señora, o a sus hijos, o a la abuelita que vive con ellos. Entonces, esa es la razón de la residencia sanitaria. Doctor Enrique París, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. Ahora sí que lo dejo libre. Muchas gracias por habernos contestado todas nuestras preguntas. Ahora, un último llamado a lo mejor a permanezca en casa, a, lávese las manos, a si no tiene que hacer nada afuera, no salga, use la mascarilla, etcétera. Lo apoyo totalmente, Miriam. Quiero agradecer al canal ISB. Creo que ese mensaje es muy importante. Quédese en casa, lávese las manos, use mascarilla, no salga si no tiene que salir, no pida permisos innecesarios, no burle a la autoridad. Creo que todos esos mensajes, eh, que en países que tienen más disciplina, como China, como Corea del Sur, se cumplieron con más facilidad. Ojalá que en Chile haya un cambio también paradigmático, un cambio en la actitud de las personas, incluidos nosotros mismos, porque no podemos acusar a nadie, en el sentido de ser más responsables, de tener más conciencia social, de pensar más en el prójimo, de que nosotros, si nos cuidamos, cuidamos al otro. Eso es muy importante. Muchas gracias a ustedes, Gracias, Miriam. señores, por haber estado con nosotros hoy día en esta interesantísima conversación en tiempos de coronavirus. Muchas gracias por haber estado ahí.